Muy bien con todos, muy buenos días, amigas, amigos de la Academia APU, sobre todo los chicos del ciclo de verano. Soy el profesor Carlos Giraldo y hoy día vamos a hablar en el curso de Geografía de la población mundial. Y quiero que me respondan, muchachas y muchachos, con toda sinceridad, lo que sepan, lo que conozcan, lo que sospechan, sobre la siguiente cuestión. En el Perú, actualmente, hijas, el Perú, en el mundo, ¿la población está aumentando o está disminuyendo, chicas y chicos? ¿O está equilibrada la población mundial? ¿Qué dicen ustedes? Respondan por el chat también. Aumentando. La población está aumentando, dice otro. Está disminuyendo por el COVID, por el cobijas, ya. Está disminuyendo por las muertes, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que disminuye, pero también nacen nuevas personas, entonces como que estaría ahí. Como ahí, como equilibrado, ¿te refieres? Sí, porque están que mueren, pero también al mismo tiempo están que nacen nuevas personas, entonces no se puede decir si están disminuyendo o aumentando. Ajá, interesante detalle, ¿no? Ahorita estamos llegando casi a los 2 millones de fallecidos por el bicho a nivel mundial. Casi los 2 millones de fallecidos por el bicho. Casi los 2 millones. Pero en el mundo hay más de 7.000 millones de personas en el mundo actualmente. Más de 7.000 millones. Entonces, ¿qué porcentaje representará esos 2 millones de fallecidos? Bueno, que es un poco de matemática, ¿no? Más o menos por ahí. Y a pesar que sí, pues hay gente que está falleciendo un poco más rápido de lo normal en este casi ya año de pandemia, porque esta clase, por si acaso está siendo grabada, esta clase es del 25 de febrero del año 2021. Estamos todavía en plena pandemia. A pesar de ello, había niños que han estado naciendo, ¿no? Hace poco tengo conocidos que los niños han nacido nuevos bebés. Es decir, vamos Profe, yo tengo para, una compañera que dio a luz. sí, pues no, o sea, no dejan de nacer niños, todavía hay, ¿no? Pero eso es a nivel local, ¿no? Pero vamos qué pasa a nivel mundial, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño video. Este video fue grabado antes del COVID, pero más o menos nos da un poco la idea de cómo está la dinámica poblacional, ¿ya? Vamos a ver. Empezamos. Un planeta tan superpoblado que colapsaría. El miedo a una apocalíptica explosión demográfica ha estado allí por décadas y sigue, pero ¿realmente estamos creciendo a un ritmo acelerado o por el contrario, caminamos hacia la extinción? Actualmente nacen menos bebés que antes. Esto conlleva a que en casi la mitad de los países haya un envejecimiento de la población. Y no es que las arrugas aparezcan más temprano, sino que con menos niños naciendo y con la salud avanzando, los grupos en edad adulta crecen. Esto pone en riesgo los sistemas de jubilación y algunos países ya están empezando a endurecer el acceso a los retiros. Lo ideal para mantener un equilibrio sería que nazca un poquito más de gente de la que muere. De esa manera se garantiza el reemplazo generacional, pero hay lugares donde ya ocurre lo contrario. En España, durante 2018, fallecieron 56.751 personas más de las que vinieron al mundo. En Japón, el país del sol naciente, parece que lo que más nace es el sol, porque la reducción de la natalidad es tal que, según una encuesta, el 70% de los alumnos de primaria no tienen amigos con quienes jugar en sus barrios. Japón es también uno de los más grandes consumidores de muñecas y muñecos sexuales. En la próspera Corea del Sur, la situación es aún peor. Se pronostica que la población desaparecerá en 700 años porque la tasa de fertilidad no llega ni a un hijo por mujer, muy lejos del 2,1 estadísticamente requerido para renovar la población cada cierto tiempo, lo que lo convierte al llamado oasis asiático en el país con el menor índice de fertilidad en el mundo después del Vaticano, por obvias razones. La tendencia no es ajena a Latinoamérica. El promedio regional es de poco más de 2 nacimientos por mujer, muy lejos de las tasas de 6 hijos que tenían nuestros abuelos y bisabuelos. Entre las razones están avances en la ciencia que han elevado la esperanza de vida,
la desaparición del rol tradicional femenino asociado a la reproducción, mayor acceso a los anticonceptivos, a la educación, pero también la poca aspiración a formar una familia. Es una característica de los millennial y postmillennial, las generaciones más jóvenes y ahora también las más numerosas en el mundo. Un cambio de mentalidad propiciado por el aumento de los costos de educación, salud y vivienda, así como la decisión de priorizar metas profesionales y personales. Los bebés pasamos por una crisis. Ya no recibimos tanto amor como antes. Conozcan a nuestro mortal enemigo. Perritos. Pero mientras en algunas partes del mundo hay menos nacimientos, en otras ocurre lo contrario. La tasa de fertilidad en Níger sigue siendo de 7 bebés por mujer en edad fértil. En la región del África subsahariana nacen cada año suficientes niños como para poblar Canadá. Una situación alimentada por un limitado acceso a la educación, la extrema pobreza y la fallida planificación familiar. Aunque si algo nos ha enseñado la historia reciente es que ni las políticas públicas pueden determinar los ritmos de reproducción humana. China es el ejemplo perfecto. El gigante asiático pasó de la ley del hijo único para mitigar la explosión demográfica a una crisis de natalidad que contrajo la población del país más habitado del mundo por primera vez en 70 años. Ahora, aunque las familias pueden tener 2 hijos o más, no ha habido el baby boom que se esperaba. Esto contrasta con el vertiginoso crecimiento poblacional en India. La ONU pronostica que esa potencia emergente será la nación con mayor incremento de habitantes para la mitad del siglo, tanto que superaría al gigante asiático como el país más poblado del mundo. Pese a las diferencias entre regiones, en el balance global los nacimientos sí muestran una tendencia a la baja. Pero tranquilos, que no estamos al borde de un desastre ni por despoblación ni por saturación. Porque pese a todo lo expuesto, la ONU calcula que pasaremos de 7.700 millones de humanos en la actualidad a 11.200 millones para 2100. El organismo también estima que la población mundial toque techo antes de los 12.000 millones para luego dar paso a un decrecimiento. Así que aún seremos muchos en el mundo que le dejaremos a nuestros nietos. La pregunta es, ¿los tendremos? Ajá. ¿Lo tendremos o no lo tendremos? Así que con este video lo que he pretendido darle como dato introductorio justamente es de que sí, pues, según lo expuesto, el mundo está aumentando aceleradamente la población, está descendiendo mucho la población o está creciendo lentamente la población mundial. A ver, dicen ustedes. Me lo explicó en el video. El mundo está creciendo demográficamente muy aceleradamente, muy rápidamente, lentamente, o está descendiendo mucho la población. A ver. Yo creo que como que depende en qué parte estés, porque el ejemplo que dio en China fue cuando había esa ley que solamente se podía tener un hijo, él se dio cuenta que la población estaba bajando y cuando ya podían permitir que de 2 a más hijos, pues no dieron ese boom, por ejemplo, pero hay otras partes del mundo donde se puede tener hasta 7 hijos y es como hay mucha natalidad de la mujer, entonces creo que dependería, profe. Claro, dependería, pero por lo general hay un patrón común, ¿no? A excepción de África, porque hay que poner conversación en África. En los demás países asiáticos, europeos y americanos, la población cada vez se vuelve más longeva, significa más longeva, que cada vez crece más la población más adulta y cada vez hay menos nacimientos. Así es, la verdad, como vimos un momento de ese pequeño flasheo de la película de bebés, ¿no? O sea, la verdad que tener más hijos en el mundo actual como que no es tampoco algo realmente que evidente, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La gente no piensa tener hijos porque prioriza primero y con todo justo derecho su realización personal. Así es. Por ejemplo, ustedes, a ver, ustedes, quisiera ser padre de familia a los 25 años como eran así las personas hace 50 años. La verdad que no. No, pues, y lo demás, a ver, ¿qué dicen la gente en el chat?
¿Quieren llegar a los 25 años con hijos? No, dice Keren. Ya, ¿qué más? Duelos posee una edad, pero no 25, sino más. Muy bien. Yo El adoptaría, examen pues. se una adoptaría eso, ¿no? Pero no tienes, pues no son tuyos, serían de ahorros, o sea, no estarías reproduciéndote. Mel dice que obviamente que no. Brigitte, ¿qué dices tú, Brigitte? ¿Ah? ¿Qué dice gente? ¿Qué hicieron muchachos? ¿Qué dice Cristóbal? ¿Qué le dice Gerard? No, pues, no. Entonces, el tema, por supuesto que no, pues, o sea, no hay, no, porque primero es estudiar, prepararse, realizarse, y de ahí quizás sigue el momento también. Claro que no. Así es. Pues vamos a retroceder un poco de esto en lo que es la población mundial. Pero ¿qué cosa? Primero vamos a conocer algunos conceptos básicos, como qué cosa es la demografía. ¿Qué es la demografía? Es una disciplina, una ciencia auxiliar de la geografía, que estudia estadísticamente la población en sus distintas características. Es decir, por ejemplo, estudia estadísticamente, o sea, de forma matemática, cuántos somos habitantes, cuántos son varones, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántos son jóvenes, cuántos son adultos, cuántos viven en espacios rurales, espacios urbanos, cuántos viven en ciertas condiciones socioeconómicas. Todo ese tipo de variables es la que estudia, analiza la demografía de la población. ¿Muy bien? ¿Y cómo se tiene esa información? ¿Cómo se tiene esa data? Bueno, antes de continuar, hay que tomar en cuenta históricamente dos doctrinas muy importantes en la demografía mundial. Robert Thomas Malthus, allí en el siglo XIX, planteó el hecho de que él veía que en el mundo la población estaba aumentando tanto, aumentaba tanto la población, que iba a haber un gran problema. El problema es que si el mundo se llega a sobrepoblar, va a rebasar la capacidad de producción de alimentos para abastecer a toda esa población. O sea, él decía que el crecimiento poblacional es geométricamente a diferencia del crecimiento aritmético de los alimentos. Según eso, Malthus decía, si eso realmente va a ocurrir, porque era su pronóstico, lo que en el mundo va a predominar va a ser la pobreza, por la misma escasez de los alimentos y recursos para abastecer al incremento poblacional. Y los países que eran los que causaban este aumento, esa sobrepoblación en el mundo, eran los países pobres, decía él. Los países pobres, subdesarrollados, son los culpables. Los más pobres se reproducen más. Bueno, en parte es verdad. Pero también los que tienen plata también se reproducen más también, en su época. Hablamos del siglo XVIII. XIX. En realidad, ese enfoque hay que analizarlo bien. Y él planteaba como alternativa era de que habría que especie de esterilizar o fomentar políticas estatales demográficas para controlar la cantidad de nacimientos, sobre todo en los países pobres, ¿no? Que es lo causante de estos problemas socioeconómicos, ¿no? Por otro lado, estaba Karl Marx. Karl Marx decía, bueno. Es cierto que la población va incrementando y va creciendo aceleradamente. ¿Y por qué la población va creciendo aceleradamente? Porque debido al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la industria, la población, aparte de tener más trabajo en las fábricas, muy bien, la ciencia de la mano también va desarrollándose, van a aparecer medicinas que van a contrarrestar algunas enfermedades que suelen ser letales en la población. Entonces, el desarrollo y el progreso económico y científico va a hacer que la población, cierto, no muera tanto como antes por las enfermedades, sino la gente se olvida por una mayor cantidad de años y va a haber obviamente una natural reproducción. Pero Karl Marx no solo se resumió eso en su pensamiento,
sino que Karl Marx dijo, el problema en sí no es la sobrepoblación mundial que barre pobreza, no, esto no es el problema. Hay riqueza, hay alimentos, hay bienes que alcanzarían para toda la humanidad, alcanza para todos. El problema del sistema económico capitalista es de que la gran cantidad de la riqueza a nivel mundial no está con la mayoría de la población, sino está aglutinada y concentrada en un pequeño grupo de la población que son los dueños del capital, los dueños de la actividad productiva, o sea, la burguesía, los empresarios. Y entonces, como una gran cantidad de riqueza está en manos de pocos y la mayoría tiene muy pocos recursos, entonces ese desequilibrio genera la pobreza. Entonces lo que planteaba Marx era lo siguiente, que se debe hacer una adecuada redistribución de la riqueza a toda la población para que no exista. Pero también no estaría mal, estaría de más, de que también los estados apliquen algunas políticas para controlar un número límite de natalidad o nacimiento por familia, ¿no? Para que los recursos que se estén dando, pues pueda abastecer realmente para todos, ¿no? Así es. Entonces, aquí hay dos concepciones demográficas muy diferentes, ¿no? La de Malthus y la de Marx. ¿Usted cuál cree que tiene la razón? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién estaba analizando más coherentemente el problema de la sobrepoblación mundial hace siglos atrás? ¿Malthus o Marx? Ambos tienen algo de razón, ¿no? Ambos tienen algo de razón, ¿no? Los pobres se reproducen más que los ricos, sí es verdad, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Pero también es verdad que la riqueza está concentrada en unos pocos y no está con los demás. Eso también es cierto, ¿no? Entonces ahí también hay que generar un equilibrio ante esos dos enfoques para analizar bien el tema demográfico mundial. Muy bien, ahí está. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué información? ¿Cuáles son las fuentes, los datos que va a usar la demografía para obtener toda la data sobre la población de un territorio? Estas fuentes son, primero, las fuentes primarias, que son, digamos, las fuentes de primera mano. Tenemos ahí los censos, que es la principal fuente de información demográfica. Los censos es un procedimiento estadístico donde se hace la contabilización casi total de habitantes de un territorio. Se suele hacer a nivel nacional los censos, dirigidos por un estado, por un gobierno. El último que hubo en el Perú fue el año 2017, fue el último, y se debe esperar 10 años para que se aplique y se actualice los datos de esa población con un nuevo censo en el año, se supone que los tocaría en el año 2027. ¿Muy bien? También el registro de información demográfica de la población en los registros civiles, ¿no? En los registros civiles, en la RANIE, por ejemplo, ¿no? En los registros municipales, de nacimientos, etc. Y también hay fuentes primarias o secundarias, digo, esta información ya de un nivel diferente, que se basa en información de primera mano, en información primaria, pero más analítica en algunos aspectos más concretos, más específicos. Ya la fuente secundaria está en las encuestas, en los estudios que hacen los periodistas, informes, tesis, etcétera, pero es sobre una población determinada, muy específica, y la duración de información, si bien suele ser bastante actualizada, tiene una corta duración y validez. ¿Cuáles son las causas de distribución poblacional a nivel mundial? Vamos a ver. Las causas pueden ser naturales, como el clima. El clima es importantísimo. Esto vino en San Marcos una vez en pregunta. ¿En qué tipo de clima habita la mayor cantidad de gente en el mundo? ¿En qué tipo de climas? Y había otras opciones bien diferenciadas. La teoría nos dice que hay climas, a ver, voy a hacer por aquí. Hay climas tropicales, todo el año hace calor, templados, donde los climas varían según la estación, y fríos, donde todo el año tiene bajas temperaturas. Preguntas a amigas, amigos.
¿En qué tipo de clima hay más población en el mundo? ¿En el tropical, en el templado o en el frío? ¿Dónde hay más? ¿Ya? Algunos dicen tropical, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los demás? ¿Ya? Tropical, también dicen varios tropical. Frío no pasa nada con el frío, dice. Bueno, la respuesta es climas templados. Apunta bien, son los climas templados donde se concentra la mayor cantidad de habitantes en el mundo. Y los países que tienen climas templados y que la mayoría de ellos están en el hemisferio norte son China. China tiene clima templado, es superpoblado. Japón, la mayoría de países europeos, Estados Unidos también tienen climas templados. Son los más poblados del planeta, chicas. Así que ya sabes. Continuamos. Altitud. A ver, pregunto, chicas y chicos. En el Perú nomás, para dar un ejemplo, ¿dónde vive más gente en el Perú? ¿En la zona de la costa o en la zona de los Andes? ¿Dónde hay más gente? En la costa. En la costa. En la costa. Claro, en la costa hay más habitantes. La costa peruana tiene 59% de la población nacional. Así es. Y más bien, a manera que uno va subiendo los Andes, la población va disminuyendo. A más altitud disminuye más la población. Así es. Sé que la altitud también es un factor que influye mucho en la cantidad de habitantes en un territorio. Más altitud, menos gente. La topografía. A ver, si tuvieran que escoger en tener una casa en el cerro o en la zona plana, ¿tú cuál escogerías? En la zona plana. En la zona plana tú, mi estimada. ¿Y lo demás en la gente? Yo también le cogería en la zona plana. También dice la zona plana, muy bien, correcto. Pero dice, en la planicie, dice, su madre, pituca, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otros, es más, en los dos lugares ya, ¿qué golosa eres? Pues en un solo lugar dije, pues plana o alta. ¿En los cerros o en la zona plana? Elige uno, pero no sea golosa. Dependiendo del lugar. Dependiendo del lugar, dice otro, ¿no? Inteligente respuesta, pero así en frío tengo que responder, pues. No me pongas dependiendo esta vez. En frío, en frío. Plano. Plano, dice. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y por qué no quieren vivir en las zonas altas? ¿Por qué no? ¿Por qué no en el cerro? Mucho frío, profe. Mucho frío, las ¿Qué? nubes se Porque ven. choca la altura, profe. ¿Qué? ¿Ahí te da soroche aquí en Cerro del Agustino? No, ahí no, pero en otros No, sitios sí. ahí no, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué no en los cerros Por como el el Agustino? frío, ¿Por qué no? profe. ¿Hace más frío? No, no hace El tanto calor frío. también, cuando hay verano, quema. Aquí, puede ser, puede ser. Aquí dice una alumna, mucha caminata. O sea, para ir a tu casa al cerro, no solo hay que caminar así de plano, hay que subir escaleras. Subir y bajar escaleras. Ya. Demanda un mayor esfuerzo físico. Así es. Pero yo cuando estaba en la sierra, para ir al mercado tenía que subir, o sea, no había escaleras, sino tenías que subir como así como una tierrita y luego poco a poco subías con cuidado, era como yendo al cerro y ahí por ahí había un camino recién. Y era lo más cansado que Claro. podría hacer. Queda que es cansado subir una pendiente, exactamente, es cansado. Imagínate si cansa subir y bajar la escalera, o por una pendiente, si no hubiera escalera. El agua potable subiría con la misma presión en las casas que están en la punta del cerro que en las casas que están abajo. ¿Llegarán también con la misma presión el agua? No. No, No, sufre de escasez. sí. Claro, sube apenas el agua. Ajá. Ahora, si no quieres subir a pie, te cuesta plata, ¿no? Porque si no quieres subir a pie, ¿qué tienes que hacer? Subir con moto, Mototaxi. ¿no? Mototaxi, pues, y cuesta plata, pues. Cuesta plata. ¿Qué más? ¿Qué más? Y imagínate, chicas, que tú estuvieras ya embarazada, subir y bajar escaleras. Es complicado, ¿no?
Imagínate que estás en el cerro viviendo y te has comprado tu refrigeradora, tu lavadora, tu cocina. Entonces, si por tu casa arriba no hay pistas, tienes que subirlo cargado por las escaleras. Ah, qué fuerte, ¿no? Fuerte. Así que físicamente, en zonas más elevadas como las colinas o los cerros, se puede vivir, sí, ¿no? Pero hay una mayor exigencia física para eso, ¿no? Así es. Ahora, si tú vives en La Molina, profe, que decía alguien, ¿no? Profe, en La Molina llovió porque ahí solo entra con carros, ¿sí? En La Molina hay puros cerros, pero la gente sube y baja con sus autos, pues, porque tiene plata, pues, porque ahí no hay motos, ahí no hay motos allá. Así es. Lo único bonito, bueno, las cosas bonitas que tiene el cerro es que tienes una vista panorámica bonita. Eso es verdad. Sí, lo que viene a ser tiene una vista panorámica bacana. Eso me gusta ya. Pedir subir y bajar me da flojera. También el tipo de suelo. El tipo de suelo también contribuye de que haya mayor o menor cantidad de gente. Obviamente los suelos más fértiles van a contribuir a que exista más actividades agrícolas que va a traer a más población, por lo tanto. Y también el agua. El agua es importantísimo. Un lugar que no tenga agua no va a haber población. Debe haber algo de agua para que pueda garantizar el desarrollo de la vida. La historia nos ha demostrado que las grandes civilizaciones del mundo siempre se han formado en un valle, en un río, ¿no? Por ejemplo, Egipto, ¿en qué valle se formó? Los egipcios, ¿en qué valle? ¿En el valle de qué río? Nilo, muy bien, el valle del río Nilo, muy bien. Por ejemplo, los sumerios, ¿en qué valle se desarrollaron? El río Tigris, ¿no? Tigris y Éufrates, correcto. Los romanos en sus inicios, ¿a partir de qué valle se formaron? El río Tíber. Los incas, en el valle del río Vilcanota. Así que el agua es importantísimo. Mira, la misma ciudad de Lima está en el valle del río Rímac, ¿no? Sin este río, mira, pues, qué importante es este río y cuidarlo, y la gente no lo cuida, ¿no? Que de ahí viene el agua potable para toda la población limeña. Así que el agua es un elemento fundamental en la presencia humana a nivel mundial. Pero también hay causas humanas también. Hay causas humanas, por ejemplo, en la parte cultural, la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran la oportunidad de estudiar becado en una universidad del extranjero, con todo pagado, ahora mismo, dices, ¿te vas o no te vas del país para estudiar al extranjero? ¿Sí o no? Me voy con gusto, dice Sebastián. ¿Qué más? Sí, profesor, obvio. Te vas, realmente te vas, muy bien. Dice Keren, también me voy. Chau. Hay que aprovechar oportunidades, dice Jason, por supuesto, Jason. Creo que sí. Otro dice, creo que no. Mi enamorada se va a poner triste. ¡Ah, su madre! Si van a decir así, Amor de tiene lejos, que... felices los cuatro. Claro, pues, ¿qué creen ustedes, chicos? A ver, Amor de ¿tú crees que lejos, amor por el enamorado, tú por un enamorado, por una enamorada te quedarías aquí en el Esos Perú van y y vienen, siendo dejarías pasar? profesor. Claro, va bien, son chibolos ustedes, es parte de la vida, así es. Así que, no pues, eso no es un pretexto para decirme yo no me voy, no pues, no es pretexto, vete nomás hoy. Yo te diría, prefiero a mi hijo, ande, estuviera allá, caramba, tantos pretextos. Así es, lo dejo, dice, claro, lo deja nomás, ¿sí? Total, tanto galifardos aquí. Entonces, la educación es una oportunidad para que la gente se vaya de un país a otro para mejorar su nivel, su formación educativa y profesional. Así es, te dejarías. Eso es cuando, sobre todo, eres soltera. Si eres soltero, aprovechas. Soltero, aprovechas. Muy bien. No quiere decir que cuando estén casados o con hijos, no lo puedes hacer. Sí se puede hacer, pero es un poco más doloroso, ¿no?
Porque cuando tienes familia, tienes hijos, es difícil despegarte de la realidad de los niños. Por ejemplo, si a mí me dicen, ya tienes que ir a España ya la otra semana para empezar tu doctorado, yo diría, ya yo voy, yo voy porque sé que eso va a traer pues algunas recompensas económicas en el futuro, ¿no? Un doctorado de 1 año y medio, creo que sea. Pero me va a costar, porque tengo que dejar a mis hijos por 1 año y medio, ¿no? Pero si estuviera soltero, no me dolería nada. Me voy nomás, punto, ¿no? Sí. Por eso que es mejor aprovechar cuando están jóvenes, ¿bien? Aprovechar esta oportunidad cuando están aún jóvenes, ¿bien? Viva la soltería, Después, profe. así es, también. Ya, ¿qué más tenemos? Lo que habla de la técnica y la industrialización es que hay gente que se va a otros países porque hay mejores niveles de desarrollo tecnológico, también porque el trabajo es mejor remunerado y obviamente se van, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay peruanos que se iban a otros países para limpiar baños, por ejemplo, ¿no? O para pasear perros? ¿Por qué? Para tener más economía. Porque, claro, esos trabajos de limpiar baños o Que no es pasear bien, ¿ah? perros o cosas así, allá, claro, lo que allá te pagan, mira, lo que pagan aquí un peruano, hacer la misma chamba que en el extranjero te paga más que eso que en el Perú. Por eso se van, porque paga más haciendo la misma actividad económica, te paga más por esa razón. Y el dinero que usted tiene de ese trabajo, pues, los envían a su país de origen como remesas. ¿Qué son las remesas? Las remesas viene a ser la plata que uno envía del extranjero a los familiares de su país de origen para apoyarlos económicamente. Así es. Por ejemplo, si tú tienes familiares en otros países en el mundo y envían plata para tu familia aquí en el Perú para apoyarlos en, no sé, en el alquiler de la casa o en los estudios de un hijo, de un pariente, eso se llaman remesas. Esos son remesas, ¿no bien? O por el tema de COVID también. Así que también eso son causas, ¿no? También otras causas humanas son las guerras, o cuando hay guerras, conflictos sociales. Eso hace que la gente huya de lugares conflictivos y vayan a países donde no hay guerra, ¿no? Es lo que ha pasado mucho en Siria, ¿no? En Siria, esos países que están en la zona próxima del Oriente, un montón de refugiados que han ido a Europa, ¿no? También un montón de países africanos también a Europa, ¿no? Así es, ¿no? Huyendo de la violencia política, social en sus lugares de origen. Bien, continuamos. Indicadores sobre variables demográficas. ¿Qué son variables? Las variables son características de un elemento concreto que pueden ser medidos o cuantificables. A ver, pregunto, ¿se puede medir el amor? No, ¿Ya? ¿Por qué no se puede medir el amor? porque el amor es inmenso y infinito, igual que los números. Porque no hay pues una escala valorativa de que es un mejor o menor o peor amor, pues, o sea, no hay una escala, no se puede medir, no es una variable cuantificable, pues, el amor, ¿no? Pregunto, ¿se puede medir la calidad de un producto? Sí, Por ejemplo, la calidad de una prenda, sí sí, se se puede puede. medir la calidad. Sí se puede medir la calidad. Entonces, ahí sí es un objeto medible, ¿no? Si es de mala, regular o buena calidad, ¿no? ¿Ya? Pregunto, ¿se puede cuantificar, se puede medir niveles socioeconómicos? Sí, profe. Sí, profe. Claro, claro, conociendo información de los ingresos de la canasta familiar o los ingresos económicos mensuales de las familias en el Perú, se puede identificar quiénes tienen mayores y menores ingresos y cómo viven, ¿no? A ver, una cosa más. Se puede medir, a ver, vamos a ver aquí. ¿Se pueden medir los colores? No, no se puede medir los colores. Los lápices sí, pero con No se regla. puede. Yo digo que sí, profe. Con regla dice, voy a medir los colores. Con regla, no. No se puede medir los colores, no se puede medir. Se puede clasificar, pero no se puede medir, porque no medir, cuando sale de medir,
es valorizar entre mínimos y máximos. Entonces en colores no hay mínimos ni máximos, son lo que son, nada más. ¿Okay? Así que hay variables que sí se pueden cuantificar. ¿Muy bien? Y en la población hay datos que son cuantificables. Estos datos están expresados en variables o indicadores. Lo que acabo de explicar hace un momento es uno de los puntos que te enseñarán en la universidad en el curso de la metodología de la investigación. Cuando te pregunten, chicas, alumnos, alumnas, ¿qué es una variable? Tú vas a decir, la variable es las características de un fenómeno, de un elemento de la realidad que se pueda cuantificar o se pueda medir. Y punto. Eso es todo. Ya tienes tu notita con tu profesor de metodología de investigación. Así que vamos a continuar. Hay una variable que se llama, la variable que se llama población absoluta, que es el total de habitantes que hay en un territorio, el total de habitantes en un territorio determinado, muy bien, por lo menos, o casi todos, muy bien. Por ejemplo, el total de habitantes que hay, por ejemplo, en el Perú, en el Agustino, en Lima, en Loreto, esos son pues una población absoluta. Los países más poblados del mundo, ahí tenemos ahí, ¿cuál es? China, India, Estados Unidos son los 3 países más poblados del mundo. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? Y lo menos poblado del mundo. Tenemos ahí el Vaticano, el país menos poblado del mundo, Tuvalu y Nauru. ¿Ya? Un momentito, por favor, vuelvo. Decíamos este cuadro de los países más y menos poblados del planeta, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas del video que mostramos un momento? Según las proyecciones de las Naciones Unidas, para el año 2050, más o menos, ¿cuál será el país más poblado del mundo? El más poblado. La India. Ya para la India, exactamente la India. ¿Por qué? Porque la India pues, tiene un crecimiento acelerado de la población, un incremento de la población, una tasa de natalidad bastante elevada ahí, y obviamente una mayor reproducción que en China, como bien se explicó, pues el crecimiento demográfico ha mermado, ha disminuido, porque la gente como que ya no se anima a tener tantos hijos como antes ocurría en China, ¿no? Por eso que tiene una gran sobrepoblación. Continuamos. ¿Qué es la población relativa o densidad demográfica? Viene a ser la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. ¿Y cómo saca eso? Vos escribiste la formulita aquí. Viene a ser la población absoluta, muy bien, sobre el tamaño del territorio. Si yo tengo aquí una cantidad X de habitantes, entre el territorio me va a dar un número promedio de personas por cada kilómetro cuadrado. Esa es la fórmula de la población relativa. Y eso va a decirme qué lugares en el mundo tiene más o menos personas por kilómetro cuadrado. Pero es un valor promedio. ¿Qué significa valor promedio? Que no es ni el mínimo ni el máximo, sino el intermedio. ¿Muy bien? En el país más denso del mundo es Mónaco, con casi 19.000 personas por kilómetros cuadrados. ¿Cuál es un kilómetro cuadrado? A ver, un kilómetro cuadrado más o menos el tamaño de la Plaza de Armas de Lima, la Plaza Mayor. Ese es un kilómetro cuadrado aproximadamente. Imagínate ahí casi 19.000 personas. Y poquita o pocas o muchas personas por ese espacio. ¿Qué puede ser? 19.000 personas en la Plaza de Armas de Lima, ¿es poquito o bastante? Demasiado, profe. Demasiado. Claro, no significa que cada kilómetro cuadrado así te hace exacto número de personas. Significa que es un promedio. ¿Y cómo es posible sacar esa cifra? ¿Cómo es posible que haya tanta gente en un territorio tan pequeño? Porque la gente en esos países como Mónaco, que son países muy pequeños, la gente no vive en casas grandes, horizontales, sino vive en casas, en departamentos que están sobre edificios, casas de torres. Entonces, en un edificio entran mucha más gente de familia y aún menos espacio de terreno. Así es porque tiene una mayor tasa de población relativa.
Singapur es el otro país, 7.896 habitantes. ¿Sabías cuántas personas hay en el Callao por kilómetro cuadrado? En el Callao. En el Callao hay casi 8.000 personas por kilómetro cuadrado en el Callao, para darte un ejemplo. Así es. ¿Dónde cree que hay más densidad demográfica de Perú? ¿En la costa, en los Andes o en la selva? ¿En la selva? En la costa, profe, En en la la selva, En la capital. costa. en la costa. Claro, en la costa es un terreno más pequeño, 12% del Perú es costa, y vive casi el 58% de la población nacional está en la costa. Así es. En cambio, la selva, al ser el territorio más grande de Perú, es la menos habitada. Más bien, la selva tiene la más baja densidad demográfica. Por Profe, ejemplo, en Mar de Dios hay 1,3 personas por kilómetro cuadrado promedio. En Mar de Dios. Dime, mi estimada. profe, ¿ha habido sobre las noticias sobre Madre de Dios todo lo que estaba pasando? Como, De los haitianos, ujú, y cómo sí, son las inundaciones y así, cómo están. claro. O sea, Mar de Dios ahorita está pasando igual como muchas partes de Perú por muchas lluvias propias de la estación del verano. Y como toda región de la selva, lamentablemente siempre está más olvidada por el Estado. Por eso cuando es respecto a la ayuda humanitaria llega tarde, y cuando son obras de prevención contra desastres naturales, pues la plata no es gastada para eso, sino para otras cosas. Y el tema también migratorio es que en Mar de Dios ha ingresado una gran cantidad de haitianos que han venido desde Brasil. Ahora, ¿dónde vienen esos haitianos? Lo que pasa es que esos haitianos llegaron a Brasil allá por el año 2007, porque en el 2007 hubo un gran terremoto en Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, está en el Caribe. Esta gente que estaba en la extrema pobreza y con el terremoto peor, muchos de ellos se dio la oportunidad de que trabajen en Brasil, como obreros, como albañiles, cosas así. ¿Y qué pasó? Estaban trabajando en Brasil estos haitianos, miles de haitianos, pero con la llegada del gobierno de Bolsonaro, prácticamente se quitó todo el apoyo a los haitianos, ¿no? Ya se quitó toda la ayuda para que tengan trabajo, residencia y educación, ¿no? Prácticamente el gobierno de Bolsonaro le ha cortado los recursos para que ellos se vayan de Brasil. Entonces ellos quieren retornar a su país, Haití, pero una ruta para regresarse es ingresar por Chile o por Perú más próximo. Pero son gente que tiene escasos recursos y no creo que se vayan porque para irse a Haití cuesta caro el pasaje. Entonces me parece que si ingresan al Perú es que se van a quedar acá. Entonces, continuamos. Los países menos densos. Sahara Occidental y Mongolia son países tan grandes, ambos también son países desérticos, son tan grandes, pero como son desérticos tienen poca población, donde hay menos personas por kilómetro cuadrado. 2 personas por kilómetro cuadrado es el promedio en esos dos países. Ahí está. Adivina qué país es este. ¿Qué país es? Adivina. De los que mencioné. ¿Italia? Dubái, Dubái. No. Es Mónaco. Este es Mónaco. Así Mónaco es. está en Parece Europa, ¿no? Dubái. Dubái, pensé que era. Está al sur. No es Dubái, es Mónaco, está al sur de Francia. ¿Tú has visto la película, la última película de Madagascar? Sí, ¿Te acuerdas que los pingüinos y los monos se fueron al casino? sí, sí me acuerdo. Mon- Monte Carlo, ahí está, pues, Monte Carlo, ahí, pues, ese es Mónaco, pues, Monte Carlo. Ahí está. Y bien cómo son las calles, son angostas, son calles angostas, hay yates, gente completa aquí. ¿Y cómo son las viviendas? ¿Son casas así donde vive una familia o son puros edificios? Son puros edificios. Claro, la gente vive en los edificios, así es. Por eso que hay tantas personas por kilómetro cuadrado, porque la gente vive en Dominado, ¿eh? edificios. No tan hacinados, pero viven bien. En Mónaco no hay pobres, en Mónaco no hay pobreza, no hay pobreza en Mónaco. Es un país muy rico en realidad, es un principado. Ahí está. Mónaco visto desde una vista aérea. Ahí está. Este es Singapur, también es una isla pequeña en el sureste asiático
que también la gente vive en edificios, por eso también hay alta densidad. La alta densidad es cuando las personas viven en edificios. Así es. Ahora, en este país, este es Sahara Occidental. Obviamente pocas personas viven aquí, pues, ¿no? Puro desierto, unos camellos, poca agua. Obviamente aquí es difícil su hábitat, ¿no? Tasa de natalidad. ¿Qué es la tasa de natalidad? Es el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes. O sea, ¿cuántas personas nacen por cada año por 1000 habitantes? Se puede sacar de la siguiente manera. Vamos a ver. Los países que tienen más natalidad son países africanos. Níger es el país que tiene más nacimientos al año en el mundo. Le sigue Zambia y Mali. Los países africanos se va a tener una gran cantidad de niños al año, ¿verdad que sí? Y los países con menor tasa de natalidad, Mónaco, Hong Kong, Singapur, Japón también, son los países que tienen menos tasa de natalidad. ¿Sí? ¿Cómo se tiene esto? ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. La tasa bruta de natalidad se calcula del número de nacimientos por el total de habitantes en la población ahí, por 1000. Por ejemplo, un distrito de la provincia de la Convención Cusco tiene 7000 habitantes y anualmente nacen 70 bebés. La tasa bruta de natalidad de dicho distrito, ¿cuál será? Fácil. Viene a ser, anualmente nacen 70 bebés. ¿Y cuántos habitantes hay en la convención? 7000. 70 entre 7000 por 1000. O sea que tenemos 70 entre 7000 es 0,01 por 1000. Quiere decir que hay 10 nacimientos por cada 1000 habitantes al año. Bien. ¿Se entendió esta fórmula cómo se trabaja? ¿Se entendió esta fórmula cómo se trabaja la tasa bruta de natalidad? ¿Sí? Ojo, que esto no te suele venir en los exámenes de admisión, pero bueno, por si acaso se me la hago ver. Por si acaso, ¿no? Así es. Lo repetimos otra vez. Esta es la fórmula tasa de natalidad. El numerador es el número de nacimientos que hay en un lugar al año. El denominador es el total de habitantes que hay en ese mismo lugar y por 1000. Entonces aquí tenemos otra vez. ¿Cuánto viene a ser el numerador? El numerador, recuerda que es los números de bebés que nacen en un lugar. Aquí 70 bebés. 70. ¿Entre cuánto? Entre el total de habitantes, 7000. Y por 1000. Entonces operamos. 70 entre 7000 sería 0.01. Y si multiplicamos por 1000, porque queda 3 por 1000, sale aquí 10. 10 nacimientos por cada año nace en esta localidad. Este es el promedio. Y tenemos también la tasa de mortalidad, que es el número de muertes por cada 1000 habitantes. Y tiene una característica similar como esta. Los países africanos, así también, como tienen el mayor número de nacimientos, se compensa también porque tienen el mayor número de muertes. Los países africanos son los que más mueren en el mundo. Con o sin pandemia, así es, con o sin pandemia. Y los países que tienen menos tasa de mortalidad son países árabes, sobre todo. Árabes, europeos y algunos asiáticos. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad se calcula en el número de muertos que hay sobre la población por 1000, sobre el total de habitantes. Un ejemplo, una localidad en la región Cajamarca tiene una población de 10.000 habitantes y anualmente mueren 30 personas. Así es. Entonces, ¿cómo se saca aquí la tasa bruta de la mortalidad? Fácil. El numerador son 30 personas. Son los que mueren al año. ¿Y cuántos habitantes hay en ese lugar? 10.000. ¿Y por cuánto? Por 100. Digo, por 100.000. Tenemos aquí el dato. 30 entre 10.000. Sale 0.003 por 1000. Por lo tanto, tengo ahí que hay 3 fallecidos por 1000 habitantes. Ese es el cálculo de la tasa de mortalidad.
Y mucho ojo, la mortalidad puede variar según la edad. ¿De qué manera? Por ejemplo, es más alta la mortalidad en los primeros años de vida. ¿Por qué crees que los bebés desde que nacen se le vacunan? ¿Por qué razón? Se vacuna a un bebé recién nacido y en los próximos 5 años son puras vacunas a los niños, dentro de los primeros 5 años de vida. ¿Por qué? Para que no agarren enfermedades, Para aumentar sus Y no los defensas. maten. para que Aumentar sus defensas y no, se adapten al claro, ambiente. exacto, en el ambiente y para que ningún virus o enfermedad los mate. Porque antes, cuando no habían vacunas, los niños morían en grandes cantidades. Así es. Ahora con las vacunas, la tasa de mortalidad bajó bastante. Y eso que las vacunas que se usan o que se aplican a los niños desde que nacen, que son pues las vacunas contra la rubiola, contra el Viruela. sarampión, contra la tos conjuntiva, esas vacunas tienen una efectividad del 50%, así es, tiene efectividad del 50% de esas vacunas. Entonces, como mientras más niños vacunados existan, entonces menos probabilidad de contagios. Y a pesar que las vacunas son de promedio del 50% de efectividad de esas vacunas, que todos ustedes han sido vacunados también y nosotros también hemos sido vacunados. Hablando de vacunación, pregunto, ¿cuántos, nuestro país tiene cultura de ser un país vacunador, sí o no? Creo que sí. ¿Crees que sí? Dice la gente, ¿el Perú tiene cultura de ser un país vacunador? Creo que sí. Ya, ok. ¿Qué No, están profe. diciendo? ¿Qué dicen los canales de televisión? Estos periodistas pseudos inteligentes, porque todos son una sarta de brutos, imberbes, ignorantes, están diciendo que la vacunación contra el COVID ahorita está yendo lenta, ¿no? ¿No es cierto, no? Muy bien. Lo que no Sí, dicen profe. es que lo que no han dicho es que ya el 98% de los vacunados que son médicos, enfermeras y todo el personal asistencial de salud ya ha sido vacunado en estos últimos días a nivel nacional, ya ha sido vacunado ya contra el COVID. Así ayer dijo, Ya, creo, habían hablado. sí, ya vacunaron a todos. Muy bien. Entonces, ¿por qué no vacuna más personas? Dice los periodistas. ¿Cuándo llega la vacuna? Es que, tranquilo. Cuando lleguen el otro lote de vacuna, que debe ser unos 30 millones a más de vacunas, se va a empezar a vacunar en fases, la segunda y tercera fase, ¿no? En la segunda fase están, ¿cómo se llama? Personas de autos mayores, los abuelitos, también van a estar policías, también van a estar miembros de las Fuerzas Armadas, los bomberos y algunos, también profesores también creo que están incluidos. Y en la tercera fase están las personas que son de 60 años a menos. Primero las personas de 60 a 50, después de 50 a 40 y así hasta los 18 años de edad. Gradualmente sí por prioridad, porque son las personas adultos mayores los que son más vulnerables ante el bicho. Ahorita solamente están funcionando 1.000 vacunadores a nivel nacional. Ahorita, solo 1.000 vacunadores, nada más. Solo 1.000 vacunadores. Pero estos 1.000 vacunadores solamente se han movilizado para vacunar a este primer grupo con el primer lote de vacunas, nada más. Pero en el Perú realmente lo que tiene son 25.000 vacunadores. No, miento, 46.000 vacunadores capacitados hay a nivel nacional. ¿Tú sabías? 46.000 vacunadores a nivel nacional existen en el Perú. ¡Wow! Un montón. Entonces, ¿por qué no se vacuna? Porque no llega todavía la vacuna, pues. Tiene que llegar un lote grande de vacunas para que se empiecen a aplicar las segundas fases. Y para darte solamente un dato, en el año 2017 creo que fue, hubo una campaña de vacunación contra la rubiola. ¿Ya? Una campaña de vacunación contra la rubiola a nivel nacional. Y en 40 días se vacunó 26 millones de peruanos.
Repito, en 40 días se vacunó a 26 millones de peruanos. El Perú tiene como 31 millones. Se vacunó a 26 millones de peruanos, se vacunó con la rubiola en el año 2017. Entonces te pregunto, ¿vacunar a esa cantidad de gente en ese tiempo es rápido o es lento? Es rápido. Exacto, es rápido. Entonces los periodistas, entonces ¿por qué no vacunan? Dicen los periodistas, esos tarados ignorantes que hay, ¿no? Porque primero tiene que llegar la vacuna, pero ¿cuándo va a llegar la vacuna? No sabemos, pues, que lo que pasa, la pregunta es, ¿las vacunas para el bicho abundan en el mundo o son escasas? Pregunto. Las Hay preguntas del pocas, bicho, las profe. vacunas, hay Son una... escasas por lo que es a nivel mundial. Claro, porque hay una demanda a nivel mundial. ¿Y a quienes están priorizando a dar las primeras lotes de vacunas? A Primero, a los los países más enfermeros. desarrollados del mundo. No, ¿a qué países del mundo se están A llegando las lo que primeras son vacunas? potencias, A los creo. países, Último Perú, creo. potencias mundiales y los países que ya pagaron desde el año pasado también por la vacuna. Ahí sí el Perú se quedó atrás, se atrasó pagando, no pagar atrás el año pasado la vacuna. Ahí se demoró el Perú. ¿Vale? Entonces, y como el Perú es uno de los tantos 198 países en el mundo, pues tiene que esperar pues, la cola de los lotes que deben llegar después. Pues. O sea, estamos en la lista de espera, pues, como tantos países. Así es. Entonces, ¿a qué va a irnos a Bocarones a Chile? En Chile no se puede irse a vacunar, se puede, es mentira. Eso fue una mentira, totalmente mentira, tan mentira como que existe una moneda de 10 lucas. No existe, no, nunca ha habido. Sí, es una mentira que nos han metido ahí los medios de comunicación. Así que, mientras tanto, hay que esperar que lleguen las vacunas para que cuando llegue una cantidad importante de vacunas, creo que en marzo va a llegar 30 millones de vacunas, que viene a ser para 15 millones de peruanos porque son 2 dosis que se tiene que aplicar. Entonces hay que esperar que llegue su primer lote y después otro lote más en abril, etcétera. Cuando lleguen las vacunas, esos lotes grandes de vacunas, ya pues esos 46.000 vacunadores en el Perú van a empezar ya a empezar a vacunar a la gente y todo depende de eso, todo depende de cuánto lleguen las vacunas, todo depende de que lleguen las vacunas. Profe, Así como van llegando las vacunas, dime, amiga. ¿usted se vacunaría? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué no vacunarme, vieja? A ver, ¿por qué uno no se vacunaría? Yo no soy Superman, yo soy también una persona vulnerable. Yo tengo problemas también de hipertensión, problemas cardíacos. Además, también tengo que vacunarme porque vivo con personas adultos mayores. Tengo que cuidar a las personas que viven conmigo. Tengo que cuidar también a mis hijos, cada vez que lo vea. Así que, estimadas y estimados, no lo hagas por ti. La vacuna, hazlo por los demás. Mientras más personas vacunadas estén en un país, en un lugar, el bicho ya no se va a propagar como se está propagando ahorita que no hay oxígeno. Así es. La gente se queja, no hay oxígeno en los hospitales, que esto, que el gobierno, ya está bien, el gobierno tiene la culpa, está muy bien. Pero si sabiendo que no hay oxígeno, entonces ¿por qué la gente sigue saliendo a hacer fiestas? Fiestas COVID en San Juan del Gancho, fiestas pitucas en el sur, en yates. Digo, si saben que no hay oxígeno, estamos mal, entonces ¿por qué la gente sigue haciendo fiestas y sus reuniones? ¿Cómo se llama esa actitud ya? Y son la gente que más critican el sistema. Irresponsabilidad. Son Por irresponsables. supuesto, Doble moral. claro. Doble moral, correcto. Dice aquí me pregunta una alumna, Aaron Luna, profesor, ¿puede que este año haya presencial? Todo depende. Si las vacunas que se han anunciado llegan hasta septiembre, y hasta septiembre ya todos han sido, o la mayoría de la población ha sido vacunada, por lo menos el 70% de la población de Perú ha sido vacunada en septiembre, si que llegan todas las vacunas, pues esperamos que sí. Se puede decir que en el último trimestre del año, probable que las clases sean presenciales, es probable, así es.
Pero no hay vacunas para niños, por si acaso. No hay vacunas para niños y adolescentes, no hay. No, no es prioridad. Si no, son gente de 18 años para más. Así es. Dice que la de Rusia dice que, la vacuna rusa que, mira, yo sé que hay vacunas que tienen más efectividad que otras, ¿ya? De hecho que sí, hay vacunas que tienen más efectividad que otras. Una tiene el 90%, otra el 80%, la de Sinopharm tiene el 79.8%, o sea que es 80%, ¿no? La de Sputnik 92%, la de Pfizer 95%, etcétera, etcétera. Ya. Lo que interesa, aparte de la efectividad de las vacunas, es mientras más personas vacunadas existan, menos probabilidad de contagio y sobre todo si te contagias del bicho, porque la vacuna no te hace inmune, por si acaso, no te haces un superhombre, no, no, no. Lo que hace la vacuna es lo siguiente: sí, ¿te podrías enfermar? Sí, me puedo enfermar si estoy vacunado, pero esa enfermedad ya no generaría complicaciones que dependa de un oxígeno o que dependa ir a un hospital. O sea, lo pasarías así, así no pasa. Es como la vacuna de la viruela. ¿Alguno de ustedes se vacunar con la viruela? A mis hijos cuando lo vacuné contra la varicela. Cuando lo vacuné contra la varicela, me dijeron claramente en la clínica: señor, le aplicamos la vacuna, pero sí hay la probabilidad que se contagie de ahí, de un otro niño, qué sé yo. Pero si le da la varicela, le va a dar algo muy leve, muy poquito, y no va a tener complicaciones como una varicela de verdad. Eso es lo que hace la vacuna, es reducir el riesgo de complicaciones. Eso hace la vacuna. Si te contara que la vacuna que están aplicando en Chile, que es la Sinovac, la vacuna de Chile, tiene una efectividad de 50%. Eso no hace menos ni más, es lo normal. Las vacunas por lo general tienen de 50 a más por ciento de efectividad. Así son las vacunas. Así siempre ha sido. Sino que solo lo desconocíamos porque todo este tema ahora pues, es el tema del día a día. Quise hacer un pequeño paréntesis sobre eso porque justamente la mortalidad tiene que ver con eso, ¿no? Hay una mayor mortalidad en niños por ciertas enfermedades infectocontagiosas que son muy, muy letales para niños, pero a medida que uno va haciéndose más adulto, obviamente sus defensas se hacen más fuertes y es más resistente a más enfermedades. Por ejemplo, en infancia y adolescencia ya es más difícil que nosotros nos vamos a morir de alguna enfermedad infectocontagiosa. No quiere decir que no te mueras, te puedes, pero es más difícil. La juventud, obviamente, tu cuerpo es obviamente mucho más fuerte, es más difícil que mueras de una enfermedad como la sarampión, cosas así, ¿no? Te puedes morir de otras cosas mucho más graves, quizás. Ya cuando llegas a los últimos años de tu vida, ya obviamente tu defensa se disminuye y ahí se eleva otra vez la tasa de mortalidad, ¿no? A mayor edad es más probable que te mueras porque ya bajas tus defensas. Chicas y chicos, hasta aquí todo claro sobre esta parte de las incidencias de la mortalidad y también el tema de las vacunas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Ahora, le dejo entonces a cada uno a su propio criterio y también informarse más de los otros medios que sean medios que sean coherentes, no la porquería que hizo la prensa peruana, de otros medios, sobre todo de la prensa internacional. Busque información también sobre el tema de las vacunas, ¿no? Su pro y su contra, ¿no? Y ustedes conversan con su familia, ¿no? Así es. Así que es importante conversarlo en casa de una forma alturada y también con información real y no con burradas que, repito, solo se dicen en la prensa nacional. La prensa nacional dicen burradas y media, ¿verdad que sí? Son ignorantes. Si alguien aquí va a postularse periodista, por favor, que sea un periodista bueno, que no sea como las basofias que hay aquí en el Perú, ¿ya? A ver, tenemos tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad es el número promedio de hijos por mujer al final de su periodo fértil. Es decir, ¿cuándo es el periodo fértil de una mujer? Desde que comienza con su primer periodo menstrual, que puede comenzar a los 11, 12, 13 años, 15 años, dependiendo de cada organismo, de cada mujer, y acaba pues entre los 45, 50 años más o menos, depende de cada mujer también, ¿no? Así es. Y ese con la menopausia. Pero durante toda esa etapa que es fértil, que la mujer tiene sus periodos y también su periodo de ovulación, puede ser embarazada si tuviera algún contacto sexual y justamente en sus días más fértiles, podría ser embarazada. Imagínate la cantidad de veces que una mujer podría ser embarazada en todos esos años. Puede tener una X cantidad de hijos. Pero como hablamos en un momento en el video, eso es lo que dice la teoría y la realidad es otra, ¿no? Así es, porque hoy día cada vez menos es la prioridad tener hijos según las mujeres a nivel mundial. Esa es la tendencia. Pero yo le pregunto, a ver, ¿cuántos hijos tenía su tatarabuela?
la tatarabuela, o sea, la mamá de esa abuela. Decena, profe. ¿Cuántos hijos? De mi abuela Sí, ¿qué más? materna tuvo 8. Una docena dijo mi abuela. Una docena, un equipo de fútbol, o de fútbol, ya, una docena son un equipo de fútbol, ¿qué más? ¿Qué más? Un equipo de vóley, dice el otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, las tatarabuelas que son ¿cómo se llama? Las mamás de las abuelas, ¿no? Han tenido una mayor cantidad de hijos, claro que sí. Tú. Dice, pero la mamá de mi mamá tuvo 8 hijos, ¿ves? La mamá de su mamá tiene 8 hijos, así es. También mi Y abuela es que, tuvo 11, creo. ¿Por qué tantos hijos? ¿Qué manía? claro, ahora, hay varias razones por qué antes las familias eran más numerosas. No existían Hay varias anticonceptivos. No, ya había también anticonceptivos, ya también había, ya. Obviamente que era. Es que el tema de una sociedad machista como la peruana y sociedad también latinoamericana, somos una sociedad muy machista, como que el tema de los anticonceptivos es un tema tabú, ¿no? También el tema de la sexualidad es un tema tabú. Entonces, en esa Igual época, los no hablamos de tatuajes, ese. hablar sobre la feminidad de la mujer. Vaya, pero este más tabú, profe. Que hasta el Sí, día de hoy sí son medios incómodos en sí para hablarlos. sí, exactamente, son temas incómodos que causar en las familias, ¿no? Entonces, ese tipo de temas tabú, pues, es lo que hace de que las familias sean muy conservadoras, ¿no? No vuelvan el tema, ¿no? Por el conocimiento también. Y esa fuerte sociedad machista, pues, también se afianza de que las mujeres, antiguamente, no la de ahora, las mujeres antiguamente, hace más de 40, 50 años atrás, prácticamente las mujeres estaban destinadas para hacer ¿qué? Hacer amas de casa. Así es, pues. Ser O madres. sea, era difícil hacer madres, ¿no? Ama de casa. No, hace 50 años, 40 años, o sea, era difícil conseguir una mujer ingeniera, abogada, médicos. Habían, sí que habían, pero eran muy poquitas. Eran muy poquitas, y sobre todo de clases medias altas, sobre todo. Pero en las clases populares no, o sea, difícil, muy difícil. Y más, No, recuerda que profe, también en las escuelas, la mujer decían iba, que una iba mujer al colegio. realizada era la que tenía hijos y estaba casada. Ah, claro, eso era la meta de la mujer antigua, ¿no? La mujer realizada, casada y con hijos, ¿no? Ya. Pero eso ya cambió, pues, eso ya cambió. Además, también, no solamente era el tema de tener más hijos en las familias, era como un signo de que se vivía bien, ¿no? Porque antes se vivía bien eso, ¿no? Sino que también eh, antes no había elementos distractores en la familia, ¿no? Por ejemplo, antes del cobijas, antes del bicho, cuando mamá y papá están aburridos, van al cine, se distraen, van al cine, se reúnen con sus amigos en la pichanga, o tomarse unos tragos en un bar, una discoteca, ¿no? Se distraen, salen a la calle, salen con los hijos, los varones tienen sus espacios, entonces tienen la mente ocupada en otras cosas, y el trabajo también, el mismo trabajo, están trabajando mamá y papá, tienen la mente ocupada en el trabajo y también en interacciones entre ellos mismos, que comparten comunes con amistades, su familia, etcétera, ¿no? Está el celular, ¿no? ¿Cuántas veces las parejas están en la cama, sentados en la cama, y uno está viendo su Facebook y el otro está jugando su FIFA, ¿no? En su celular, ¿no? Así es, de verdad, hoy día es así, ¿no? Entonces hay cosas que más distraen, ¿no? O están viendo Netflix, ¿no? Está viendo Netflix, un streaming, una película. Antes no había eso, antes no había eso. O sea, no había centros comerciales, ni tantos cines, ni tantos lugares donde distraerse. La vida no era tan sociable como ahora es. No era tan sociable. Y por eso que mamá y papá, como paraban más tiempo juntos, y cuando los hijos ya dormían, obviamente papá y mamá que están juntos, están aburridos, ¿qué se distraían? Obviamente en lo obvio y evidente, ¿no? Se distraían en la intimidad, y por eso que siempre venía un hijo casi todos los años. Así era. Así era, entonces la sociedad antigua, antes, sino que la gente, por lo conservadora que es, no lo habla, no lo dice, ¿no? De hipocresía, dice, no, así, pues. Sí. Y miren la tabla aquí, el país con más tasa de fecundidad, Níger, 7,6 niños por mujer promedio, ¡wow! Y Japón, 0,96 niños por mujer, la más baja de todas, en Japón. ¿En el Perú cuánto es? En el Perú es 1,2 hijos por mujer, en el Perú.
No, 1,2, no, 1,5 es. 1,5 hijos por mujer en Perú. 1, hijo por mujer hay en Níger, así es. Y en el Perú, esta tasa baja, es más baja aún en las zonas urbanas. En las ciudades, las mujeres, por lo general, ya no quieren tener hijos. Yo conozco muchas amigas que han decidido, de 6 años, no tener hijos, ¿no? Tengo amigas que son de mi edad ya, tienen 40 años, muy guapas, están muy buenas también, que no quieren tener hijos. No, no quiero tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero tener hijos? Le pregunto. Porque yo duermo esta tarde, soy dormilona, me gusta viajar, quiero vivir para mí, mi plata para mí, punto, quiero estudiar, viajar. Ah, ya, bacán. Es una muy genuina y legítima decisión, perfecto. Pero si tú vas hoy día, siglo XXI, a la selva, hay comunidades nativas donde chicas de 18 años ya tienen hasta como 4 hijos. Pero, ¿qué pasa? Esa población es muy pequeña en el Perú. Es una población minoritaria. Es una población minoritaria donde las mujeres tienen muchos hijos. La población más mayoritaria son las mujeres que tienen menos hijos en el Perú. ¿Hasta aquí, chicas, chicos, te quedó claro sobre la tasa de fecundidad o fertilidad? Sí, profe. Sí, profe. Genial. A ver, voy a preguntar esta pregunta solamente para las chicas, no para los chicos, ¿ya? Porque son los chicos no llevan el bebé, pues solamente son las chicas, ¿ya? Por si acaso. A ver, chicas, me responden solamente por el chat privado, por el privado. Hay una opción para escribir en privado, por si acaso, ¿ya? En privado. O sea, ¿cómo se llama cuando escribes a privado? Le escribes ahí está, al coordinador, ¿no? O busca mi nombre. Busca mi nombre, Carlos Giraldo, y ahí me escribes. Muy bien. Me escribes a mi nombre. Pregunta, solamente para chicas por privado. Ya, tú tienes 28 años de edad, 28. Tienes tu carrera, tu posgrado, tienes una buena chamba, tienes buena plata, tienes tu depa, tienes tu auto, tienes tu vida realizada. Muy bien. Si ya tienes toda tu vida realizada en lo profesional, ¿cuál sería para ti entonces, a partir de ese momento, tener hijos? ¿Cuál es el número total de hijos que máximo te gustaría tener? Número de hijos. A ver, ya con tu vida toda arreglada. Ah, hay respuestas, sí. 8, ¿cómo que 8 hijos? Bajo. Uno dice ahí, uno. Ah, yo soy muy fina. Uno nomás. Ah, dos dice otro. 3 máximo. Ninguno. Mis ovarios valen oro. No, ninguno dice. Ah, su madre. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Me hago una operación para no tener hijos. Ah, ya. Ok, muy bien. Wow, que dura, pero es su decisión. Muy bien. De 1 a 2, no más. ¿Qué más otra? 4 hijos con 4 maridos diferentes. Ah, eso que eres abusiva, ¿ya? 4 hijos con 4 maridos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, muchachos? Está bromeándome ahí, ¿no? Ahí está. Quiero tener solamente una niña o un niño. Ah, ya. O gemelos. Ah, ya, bacán. Listo, muy bien. 1, 2. Las chicas me respondieron. No he hecho su nombre y apellido porque eso queda en la privacidad. Soy hecho los números, nada más. Muy bien. Son para las chicas. Muy bien. Vamos a ver, pues. Ahorita dicen que este número quizás llegue al futuro y puede cambiar. Puede ser más o puede ser ninguno. Sí, nunca se sabe qué pueda pasar más adelante. Así es, así es. Todo puede. Porque además también tienes que coger una pareja que sintonice bien contigo, pues, ¿no? Y que sea buen papá y que todo se vaya. No es fácil. No es fácil la reproducción humana, ni por lo biológico, ni por lo psicológico, ni por lo económico. No es fácil. No es fácil. Todo también cuesta un montón tener que vivir eso. Oh, si supieras cuando se gasta en pañales, cuando se gasta en leche, en ropa, en medicina, en espellada, juguetes, se gasta un huevo de plata. Así es, así es. Como para Pero no me comprarte una quejo. casa o un departamento y te dejan casi todo un año. Como para comprarte, como para pagar la cuota inicial de una casa también. Así es, más o menos te cuesta eso. Así es. Así que mejor tener todo ya listo, preparado, tu casa propia y tus cosas propias, y recién podrías quizás tener sus hijos. Ahora, esta vez voy a hacer una excepción. Varones, para ustedes, ¿qué cantidad de hijos les gustaría tener si de ustedes dependería? Solamente varones, más varones por el privado. ¿Cuántos hijos es el número para usted ideal para hacer su familia?
A tu criterio. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Dice, mejor creo que seré como Melissa Club, un hijo por cada padre. Ah, qué terrible. No, no. Mal ejemplo, mal ejemplo. Ahí dice un alumno, dice, dos, máximo tres hijos. Ah, su madre, tres hijos, ya. Yo con dos me muero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno o dos. Soy fino, dice. Ah, son finos. Dice que tiene espermatozoide fino nomás. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro varón. Dos o tres, pero todos varones. Solo calzoncillos. Ah, ya, no quiere niñas, solamente varones. Ah, su madre, qué lado. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué varón más anima? Decir, número de hijos. Ninguno dice, ¿no? Solo quiero tener novias, no hijos. Ah, su madre, está bien. Es su decisión. Solo quiere tener novias y no quiere tener hijos. Ya, ¿qué más? Otras respuestas, a ver. Bueno, son todas. Los varones. Solo quiero jugar PlayStation toda mi vida. Ah, su madre, ya está. Solo que tiene vicio, no todo el día. Y uno dice, solamente varones, no quiero mujeres. Ya, bueno, está bien. Es una buena. Esperemos. Recuerda que el que define el sexo es el varón, en realidad. Ese varón que define el sexo, no la mujer. Así que no Lamentablemente somos sí, machistas. profe. En sí, nosotros nos sufrimos, te damos 9 meses, a nosotros nos arruina el cuerpo. Pero no, ellos eligen y se parecen a ellos todavía. O sea, injusticia, profe. Se parecen a ellos cuando le tienes bronca en el embarazo. Así que no le tengas bronca, para que no se parezcan a ellos. Y yo solo quiero dirigir un equipo de fútbol toda mi vida. Ah, ya, ok. Bueno, yo tengo una hija, un hijo también. Son diferentes, el cariño de ambos. No es que uno sea más que el otro, no, diferente, ¿no? Pero, pucha, que las niñas son las niñas, las niñas son un cariño diferente, así es. Con mi hijo varón, nos vacilamos, tiramos al piso, más bruscos, más chacotero, ¿no? Así, ¿no? Como pata, chévere, ¿no? Pero la niña es diferente, ¿no? La niña tiene algo aquí que te derrite como helado que está bajo el sol, o sea, tiene algo ahí, ¿no? Así. Pero bueno, en fin, cada hijo, varón, mujer, tiene su gracia en particular, ¿no? Así es. Así que ambas cosas son maravillosas. No importa el género, son maravillosos ambos. Ya lo sabrán ustedes en su momento. Tasa de reproducción. ¿Qué es la tasa de reproducción? Es cuántas hijas llegará a tener una mujer en su edad fértil. Aquí, a diferencia de la tasa de fertilidad, donde se incluye hijas y hijos a la vez, ambos sexos, aquí solamente es lo que evalúa las cantidades de niñas o bebitas que una mujer puede tener. ¿Por qué? Porque las niñitas, las bebitas, con el pasar de los años, van a madurar y van a relevar el rol reproductor de la familia a la mamá, que se va a ser la abuela. Entonces la hijita, se hace ya adulta mujer, ya va a tener los hijos para la siguiente generación de la familia. Así es. Y hay familias que tienen una alta tasa de reproducción porque casi todas son mujeres. Así es. ¿Alguien de ustedes en su familia son todas mujeres o la mayoría son mujeres? A ver. Solo hay un hombre que es mi primito, el único. Después todas mis tías son mujeres y mis primas son mujeres. Wow, puras Con los mujeres míos, nomás y en solo mi un... familia es mitad de hombres y mitad de mujeres, pero parece que hay más chicos. Ajá, ahí 50-50. Ahora dicen, todas son mujeres. Todas familias son mujeres, todos los niños, todas las familias son mujeres. Hay genicocracia ahí en las mujeres. El otro, en mi familia todos son varones, puros calzoncillos. Ajá. Dice, soy el único varón, el único varón, nada más. Dice, el papá y mi papá solo tuvo tres hijos, varones. Así es. Yo seré estéril, dice, yo seré estéril. ¿Cómo que ser estéril? Un ratito, chico, por favor, un ratito.
Hablando de niños, me llaman mis hijos por videollamada. Se olvidaron que esta hora tenía clases. Así es. La pandemia también separa familias. Continuamos. Continuamos. Esperanza de vida. ¿Qué quiere decir? No. Ya ellos me llaman después de mis hijos, después de ¿sabes? Porque cuando me da con ellos me quedo un ratazo todavía conversando con ellos. Así es. Tan chiquitos todavía, tan chiquititos. Ya. Entonces, ¿qué cosa es la esperanza de vida? La esperanza de vida La viene a ser muerte. los años de vida. Sí, pues, o sea, ¿hasta cuántos años vas a sobrevivir? En otras palabras, ¿no? ¿No? ¿Hasta qué edad vas a vivir, ¿no? Es la esperanza de vida, ¿no? Hay familias donde las personas viven hasta los 90 años, 80 años, ¿no? Sí, no. No saben ustedes en su familia hasta qué edad viven más o menos sus parientes, más o menos. Hasta qué edad han Mi abuela vivido sus abuelos. vivió hasta los 97 años. Para mí ya tenía 100, pero Ya, bueno. fácil que 100 posiblemente, ¿no? ¿Quién más? A ver la familia aquí. ¿Cómo que 550 años? No seas abusivo. 86 años, dicen otros. ¿Qué más? Claro, ¿no? Entonces, hay familias que son, pues ahí, pues varían. Uno llega a los 90, uno llega a los 70 años, 101. uno a los 80 años. Longe. Claro, sí es. Algunos son hasta los 60 y tantos años. Así, mi bisabuelo dura hasta los 96 años. O sea, más o menos, si tus abuelos vivieron hasta cierta cantidad de años y murieron de causas naturales, ojo, de causas naturales, entonces es probablemente, si tú ya mueres de causas naturales, vas a morir también casi a estas edades parecidas a tus abuelos, ¿no? Bien, la esperanza de vida, ¿no? Así es. Pero cuando hablamos a nivel nacional, sí tiene que ser con un promedio, ¿no? Sabemos que no todas las familias son iguales, unos son más, unos son menos. Al promedio nacional se le saca la proyección de la esperanza de vida, ¿no? Por ejemplo, en España, en Japón, son los países que tienen más esperanza de vida, 84 años a nivel mundial. No significa que la gente llega a esta edad y se muere, no. Sino que hay gente que llega fácil a los 90, pero difícilmente mueren menos de los 80 años en esos países como España y Japón. Y la mayoría de países europeos también. Difícilmente mueren por debajo de 80 años. Si mueren los 34 años, 80 años a más. Esto es lo que mueren ahí las personas. En cambio, los países más pobres, que son los países africanos como Sierra Leona o Lesoto, esos países tienen pues aquí una esperanza de vida muy baja. 50, 40 años la esperanza de vida, bajísima. Así es. Sí. ¿Y por qué se debe, no? Esa es gran diferencia entre Europa y África. ¿Por qué en Europa pues están países mayormente más desarrollados, con mejores economías, con mayor cantidad de alimentos, de recursos, con más medicinas, con más médicos, hospitales? Son países donde no hay conflictos bélicos, como hace tiempo no hubo, hace años hubo, pero ya no hay conflictos bélicos ni guerras que acelere la muerte prematura de las personas, etcétera, ¿no? Pero en cambio, en los países, ¿cómo se llama? En los países africanos, donde hay desnutrición crónica por escasez de alimentos, donde hay muchas enfermedades, adivina cuál es el ser vivo que mata más personas en África. ¿Quién sabe cuál es el ser vivo que mata más personas en África? No son los leones, ¿no? Los No virus, son las leones. bacterias, las enfermedades. Sí, transmitidas por quién? Por Insectos. animales, insectos. Por insectos y animales. Por ejemplo, ¿tú sabes que la malaria mata más gente que el COVID ya en África? La malaria. ¿Y quién transmite la malaria? Mosquitos, zancudos. Exactamente, los mosquitos zancudos transmiten la malaria. Y predomina esa enfermedad en África, repito, mata más que el bicho, que el COVID, mata más que el SIDA. Y también la tasa del SIDA o VIH en África también es elevado. De cada cinco personas en África, 2 tienen VIH. De 5 personas, 2 tienen VIH en África. Es alto el VIH también. La pobreza, la desnutrición, también hay guerras civiles. Entonces, y no hay vacunas, o sea, no hay vacunas para enfermedades como el sarampión, como la viruela, como aquí en América tenemos. No llega a toda la población. Entonces, eso genera muchos problemas de salubridad. Así es. Por eso que esa razón, esos países tienen una muy baja calidad de vida y por lo tanto una baja esperanza de sobrevivencia. Así es. Profe, en Perú
Perú estamos sobre los 76 años de vida promedio. 76 vida promedio. ¿Ha subido? Sí ha subido. En el año 98, cuando yo era un alumno de academia como ustedes, y las clases eran presenciales obviamente, mi profesora de geografía, también de la academia APU, nos hablaba también de estos temas de población, de demografía, y recuerdo, como fue ayer, que la profesora nos dijo de que la esperanza de vida en el año 98, 1998 en el Perú, era de 67 años de vida. 67 años de vida es la esperanza de vida en el Perú. 67 años. ¿Sí es? El año 98. Hoy día estamos llegando a los 76. ¿Y por qué es elevado la esperanza de vida? Bueno, no es que haya mejorado nuestra calidad en el Perú, no es que haya mejorado sustancial o significativamente, no tanto eso, sino que también se debe a que el Perú, siendo un país de experiencia vacunadora, porque es parte de un programa de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud desde los principios de los 90 hasta la actualidad. Entonces, estas vacunas que se dan sobre los niños, de los recién nacidos hasta los 5 años de edad, han hecho justamente de que la mortalidad infantil descienda bastante. Y además, también pues la calidad alimentaria ha mejorado un poquito más, también la calidad alimentaria, un poquito más mejora la calidad alimentaria, y también los servicios de salud también pues se ha ampliado la cobertura. Ahora, ya no solamente existe el salud, ¿no? El seguro social, ¿no? Sino ahora existe el famoso Seguro Integral de Salud, el SIS, que es un seguro de salud para la gente más pobre del país. Hoy día, cualquier persona de Perú de estrato nivel pobre tiene acceso al SIS. Antes, si una persona pobre iba al hospital de emergencia para que lo operen, antes se moría en el hospital porque no tenía plata para pagar la operación. Hoy día, eso ya no es así. Hoy tú tienes, por urgencia, hago que operarte, vas al hospital y te atienden. Si te atienden, te operan y te dan todo. Claro, la medicina que no hay, tienes que comprarla afuera, obviamente, ¿no? Pero, o sea, lo más importante es que te atienden, así es. Ahora, no quiere decir que sea un servicio de calidad, no quiere decir esto. Lo que quiere decir con esto es que sí hay una mayor cobertura de salud y lo que hace es extender nuestra agonía, extiende nuestra agonía por más años, así es. Es por eso que se ha elevado la esperanza de vida. Porque no nos curan, sino nos dan paracetamol, cosas así, para extender nuestra agonía hasta donde podamos. Así es. Así en frío tengo que decir las cosas. ¿Muy bien? Continuamos. Perfecto. Pero es verdad, pues, ¿no? Ahorita los hospitales están colapsados por el tema del bicho, no hay oxígeno. Está fregado, sí, está fregado. Y como no hay espacio en los hospitales, pues la gente tiene que ir a su casa y ahí se mueren muchos, pero cuando no tienen oxígeno. Ese es el tema. Ese es el tema. Continuamos. ¿De qué depende la variación de la esperanza de vida? Bueno, depende, como dije aquí, de la forma como tú vives también. Por ejemplo, si es una persona que siempre ha estado, una persona alcohólica, una persona que fuma todos los días, fuma cigarros todos los días, alcohólica, no come sano, come pura chatarra, más come pura chatarra, pura fritura, puro papitas Lay's, pura chatarra nomás, pura gaseosa, eso también perjudica la salud, porque te va a generar pues, problemas cardíacos, diabetes, cáncer y otras cosas más. Así que depende mucho de la forma de vida. Si tienes una vida saludable, hacer deporte, caminas, etcétera, como un poco más saludable, eso también puedes prolongar tu existencia. También depende del acceso a la atención sanitaria. O sea, ahora, por lo menos, tenemos un SIS que no es lo mejor del mundo, pero antes no teníamos nada. Pero que tiene que mejorar, sí, pues tiene que mejorar, pues. Tiene que mejorar el sistema de salud a nivel nacional. Mira, ¿por qué estamos colapsados los hospitales? ¿Por qué estamos fregados? ¿Por qué estamos fregados? Porque siempre, pues, el Estado jamás se preocupó en serio de mejorar la salud pública. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es reflejar lo que siempre hemos sido, ¿no? Un país cuyo presupuesto en salud siempre ha sido muy bajo y por eso es que no alcanza a atender a todos los peruanos como debería alcanzarlo. Ahí está. Así es.
La dieta, uy, la alimentación. A ver, vamos a preguntar aquí a la gente. ¿Quién toma así? A ver, ¿cuándo fue la última vez que tomaste gaseosa? A ver, escríbeme ahí en el chat, la última vez que tomaste gaseosa. Hace un La última segundo. vez. Un segundo. Hace Ah, 4 semanas. ya, Ayer también. ¿hace 4 semanas? Muy bien. Muy bien. Mira, si tomaras gaseosa tú de vez en cuando, no hay problema, muy bien. Hace 4 meses también ahorita. Si fuera de vez en cuando, no hay problema, ¿no? No hay problema, ¿no? Porque hace un segundo también mi gaseosa, dice, ¿no? Si fuera de vez en no, pero si fuera todos los días hay un problema. ¿Por qué? Porque tiene mucha azúcar. Diabetes. Tiene mucha azúcar y eso sí, te puede generar futuro diabetes, problemas con el páncreas, qué sé yo. También, ¿sabía que las gaseosas descalcifican los dientes? Sí, Sobre todo cuando tomas la famosa ¿Sí? Coca-Cola. sí, tiene Claro, demasiada azúcar en una sola botella. por ejemplo, No tú sabía. un día tomas un día Coca-Cola. Mira, cuando tú tomas tu Coca-Cola, tu primera, sobre todo la Coca-Cola, porque se siente más, al sentir pasa la Coca-Cola, y después que pasa la Coca-Cola, haz tu dientes así, rótalos entre sí. Y vas a sentir que se Recho. raspan entre sí, se raspan. Exacto. ¿Y por qué? Porque la gaseosa desgasta la dentina, el esmalte dental. Ahí está. ¡Wow! Dicen, claro, cierto, ¿verdad? Así es. A ver, vamos a preguntar otra vez. ¿Quién de ustedes fue la última vez que comió su hamburguesa? Hace un mes, creo. Yo ni lo Hace un recuerdo. mes, ¿ya? Ya me reconozco, dice. Ya sí, Ni lo- ¿verdad, no? Ah, claro, cuando No, de vez una en cuando, semana. cuando de vez en cuando come tu hamburrata, no hay problema. Pero si fueran todos los días, cuidado, cuidado, cuidado. Así es. Ahora, ¿qué es lo saludable comer? A ver, ¿es Brócoli, bueno comer? ¿Verduras? espinaca, verdura, Sí, fruta. verduras, sí. Menestras, Fruta, carnes. Mientras, pollo. exactamente. En esto, ¿no? Pollo, Mira, exactamente. aceite de oliva. Pescado, Sancochadas porque pescado. fritas tampoco es que tira tanto. Ah, Yo preferiría las ensaladas frescas, no sancochadas, pero que sean bien lavadas. Tienen que estar bien lavadas Con lejía. las ensaladas. Con un poquito Como, de lejía como que nomás. nos quieres matar, nos dice. No, cuando dice lejía, significa que una gota de lejía en un litro para lavar las verduras, para desinfectarlas. Es importante eso. Sí es. Las menestras, qué rico son las menestras, claro. Pero también hay que variar la dieta, porque imagina comer todos los días menestras, cansa, ¿no? ¿No? Chicharroncito, O sea, chicharrón. no, pero todos los días cansa, pues, menestras. Que varía, pues, un día menestras, un día pues comes pescado, otro comes otras cosas, pastas, y vas variando, ¿no? Así es. La dieta saludable. ¿Muy bien? El estado económico también influye mucho en la esperanza de vida. Claro que sí, porque sigue habiendo el debate aquí en el Perú. Creo que es el único país en el mundo que hace este debate estúpido realmente. Es como una expresión que está ganando grabada, porque es estúpido ese debate, porque en ningún país del mundo se está hablando de esto. ¿Muy bien? En ningún país del mundo. Yo soy una persona muy informada sobre eso. En el Perú hay candidatos presidenciales, porque como todo candidato promete, no sabemos si son promete, no son unos más falsos, son, están prohibiendo de que sean las empresas privadas que compren la vacuna y vendan las vacunas al público para vacunar a más personas. A ver, en primer lugar, ningún laboratorio en el mundo está vendiendo vacunas a empresas privadas, solo lo venden a los gobiernos. Solo los gobiernos, ¿por qué? Porque las vacunas no se venden por 1000 vacunas y punto, ¿no? Sino se venden por millones de dosis. Y el único que tiene capacidad de comprar dosis así por millones son los gobiernos, no las empresas privadas. Dos, las, si hipotéticamente se dejara que las empresas privadas compren las vacunas, cosa que es imposible hoy día, por ahora es imposible, quizás a fin de año sí, pero ahora es imposible. Entonces, si la empresa privada vendiera las vacunas, ¿cómo crees que la venderían? ¿A un precio barato o un precio caro? Un precio Conociendo caro, la verdad. cómo son los empresarios peruanos. Dice caro, ¿ya? ¿Quién son la algo demás gente? carísimo. Entonces, ¿quiénes se van a salvar del bicho? ¿La gente con plata o toda la gente?
Y la gente La con que tiene plata. que tiene plata. Claro, y la gente que no Que tiene tienen plata, cash. nos morimos. Nos morimos, Y los que no ricos. tienen plata, nos morimos. Porque la pobreza genera eso, pues. Desigualdades también, pues. Ahora, tú dirás, profe, estás siendo exagerado. Mira, ¿cuánto costaba el oxígeno antes de la pandemia? Costaba a un cuarto del precio de lo que cuesta hoy día el oxígeno, que cuesta como 1.000 soles. Costaba 250 soles el oxígeno, un balón entero. Hoy día está como 1.000 soles la recarga de un balón. Y no hablo solo de balón, sino de la recarga nada más. ¿Sí está? ¿Quiénes ponen los precios? Los empresarios. Esas maquinitas que crean, hay unas maquinitas que se llama ay, no sé su término, no son condensadores, son como que comprimen el oxígeno del ambiente y le dan a paciente. Es una maquinita, ¿no? Esa maquinita que no la conozco porque no sé de dónde evolucionar a mis hijos cuando tienen sus ataques de asma. Esta maquinita antes costaba pues entre 300 a, dependiendo del precio, del modelo y la marca, ¿no? Entre 300 lucas a más o menos 2.000 soles, ¿no? Dependiendo del tamaño y modelo, ¿no? Hoy día esos equipos están que lo venden sobre 7.000 a 12.000 soles. ¿Qué les parece? Y eso lo hacen las empresas privadas. Así que, volviendo al tema de la pandemia, porque aquí tiene que ver con la experiencia de vida, es que justamente no se puede, pues, decir alegremente, prometer que las empresas privadas tienen más capacidad, mejor organización para traer la vacuna y venderlas y distribuirlas. Mentira. Eso no es cierto del todo. En México, lo más parecido que ha pasado en México. En México, el presidente mexicano López Obrador, ante la exigencia de algunos grupos de empresarios que quieren comprar la vacuna, López Obrador, ¿qué ha hecho en México? Ah, ya, ¿quiere vacuna? Ya, está bien. Anda, compra la vacuna, pues. Entonces las empresas mexicanas, ya, vas a comprar vacunas. Se fueron a Pfizer, se fueron a Johnson Johnson, a Moderna, al Sputnik, fueron a todas las empresas que producen vacunas. ¿Qué le he dicho? No vendemos empresas, solo vendemos a gobiernos. Entonces las empresas mexicanas han regresado a México y, y le ha dicho al gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador no lo quiere vender vacunas. Y el presidente ha dicho, ¿qué le dije? Vayan pues, pero no la van a vender pues. Y no le van a vender, así es. ¿Por qué no lo van a vender? Porque es un bien muy escaso y es una vacuna de emergencia. No es una vacuna comercial todavía, no es comercial, cosa que no se ven tabú en empresas. Que quede bien claro ahí y si algún pariente, familiar está escuchándome eso, por favor, los candidatos solamente prometen tonterías que realmente están fuera de la realidad. Los candidatos presidenciales son estupendos floreros, así es. Bueno, ¿de qué depende también la mortalidad? Depende también de los datos de morbilidad. ¿Y qué es la morbilidad? La morbilidad tiene que ver pues con la capacidad en que tiene la población de enfermarse de algún tipo de virus o bacterias, como otra persona diga, ¿no? La morbilidad, ¿no? Es en el sentido de cuántos se pueden enfermar, ¿no? De ciertas enfermedades en la población, ¿no? Así es. Evidentemente, hoy día, el tema de la morbilidad está concentrada más en el bicho, ¿no? En el bicho. Y también hay otras también enfermedades que también lo tienen, ¿no? El tema también está, pues, el cáncer, el VIH, el TBC y otras dolencias más, también pues, son propias de la morbilidad o de las enfermedades que padece la población. También se llama la comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? La comorbilidad es cuando tú tienes ya una enfermedad crónica, como la hipertensión, por ejemplo, o una cardiopatía, o ya tienes cáncer y te enfermas de otra enfermedad que agrava tu situación. Eso se llama comorbilidad. Así es. Son aquellos pacientes que tienen enfermedad y se pueden complicar si se enferman de otra enfermedad. Por ejemplo, pregunto, volviendo al tema del bicho, de la pandemia. ¿Quiénes son las personas más vulnerables al bicho? ¿Las personas que no tienen enfermedades o las personas que tienen enfermedades? Las personas que tienen enfermedades. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los más complicados para el bicho? ¿Quiénes se complican más?
los diabéticos, los hipertensos, los que tienen sobrepeso, los que tienen cardiopatías. Todos ellos son pacientes los más vulnerables ante el bicho. Ahí hay una comorbilidad. Así es. El colesterol también. Claro, colesterol no es una enfermedad, pero es una situación de que signo de mala salud, porque hay mucha grasa en tu corriente sanguínea, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, vamos a ver del tema migratorio. ¿Qué es la migración? La migración es el desplazamiento de personas de una región a otra de forma definitiva o por largo tiempo. Por ejemplo, si un huancaíno, joven de Huancayo, viene a estudiar a San Marcos y se queda en Lima, ese joven de Huancayo que viene a San Marcos, bueno, es un migrante, muy bien. O un peruano que se va al extranjero por trabajo o por estudio, también es un migrante, muy bien. Y se va a sus lugares no de turismo, sino se van por mucho tiempo, quizá para toda la vida, no sabemos, muy bien. En cambio, mejor dicho, y el movimiento migratorio tiene dos modalidades. Una es la emigración y otra la inmigración. Miren bien, por favor, aquí, en el cuadro comparativo, ¿cuál es la principal diferencia entre los emigrantes y inmigrantes? ¿Cuál es la principal diferencia? El emigrante sale a cualquier ciudad, pero cada rato. Así. Y El el emigrante que sale. emigrante se queda solo en una. Claro, el emigrante es el que sale, de donde sea, pero se va de su lugar de origen, se va. Ya sea a otra provincia, a otra región o a otro país, se va. Y que el inmigrante es el que ingresa. El inmigrante es el que ingresa. Por ejemplo, los venezolanos que están en el Perú, ¿quiénes son ellos? En el Perú, ¿qué son? ¿Emigrantes o inmigrantes? Emigrante. Porque han ingresado al Perú. Han ingresado, muy bien. Así es. Ellos son inmigrantes. Y si un peruano se va a Japón para toda la vida, es un emigrante para nosotros. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿cuándo afecta esto en la población? De siguiente manera. Vamos a ver los análisis del saldo migratorio. ¿Qué es la diferencia que hay entre emigrantes y la de inmigrantes en un determinado periodo? Por ejemplo, si hay más emigrantes y menos inmigrantes, ¿qué va a pasar? El saldo es negativo. ¿Por qué negativo? Porque como hay más personas se van de lo que ingresa, la población en un país baja. Porque la gente que se va. Como pasó en la década de los 80, muchas personas se iban, ¿no? Por la violencia política y por la crisis económica. Pero hoy día la figura es a la inversa. Hoy día hay más inmigrantes, hay más gente que llega al Perú ahorita, más de lo que se están yendo. Sí hay gente que se va, pero menos de lo que están ingresando. Ese saldo se llama saldo positivo, quiere decir que la población peruana ha incrementado en los últimos años porque hay más inmigración que viene sobre todo del extranjero. ¿Bien? Listo. Tasa de crecimiento. ¿Qué es la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento vegetativo viene a ser la diferencia entre la cantidad que nacen y la cantidad que mueren. TBN es natalidad, TBM mortalidad. Esa es la tasa de crecimiento vegetativo o natural. La diferencia en lo que nacen y mueren. Por lo general siempre nacen más de lo que mueren. Pero también hay la tasa de crecimiento real. ¿Cuál es? Que es la diferencia entre los que nacen menos los que mueren, más la diferencia de los que se van del país y de los que ingresan al país, la parte migratoria. Ese es la tasa de crecimiento real. Bien, vamos a avanzar ya, vamos a ver las preguntas. Esto ya queda por otro momento. Vamos a las claves. La número 1. La evolución de la población y dinámica temporal, dinámica del tiempo, temporal es tiempo, en el tiempo y en el espacio, expresada por el comportamiento de las variables cuantificadas o cuantitativas de la población se denomina como una dinámica poblacional. ¿Por qué dicen que es dinámica? Porque cuando la población va variando con los años, esa variación, esa evolución se llama también dinamismo. ¿Muy bien? Número 2. La relación que existe entre superficie, territorio y la población. ¿Cómo se llama esa variable? Densidad. Claro, densidad.
El crecimiento vegetativo, justo hemos hablado de eso, ¿no? ¿Resulta de qué? De la La natalidad, D. de los que nacen, menos de los que mueren, ¿no? La B, claro. Natalidad menos mortalidad, así es. Siempre es que la diferencia, pues es la palabra menos. No puede ser D porque es natalidad más mortalidad, no es la suma, es la diferencia, pues es menos, ¿ya? Bebé. La cuarta, se denomina densidad poblacional. ¿Qué viene a ser la densidad poblacional? El crecimiento real de la población, el grado de dispersión de la población o el grado de concentración de la población. La C, muy bien. La C, muy bien. La C de Cachimbo. Carlos. El grado de concentración de gente por kilómetro cuadrado. Así es. La 5, al periodo de cambio de tasa de natalidad y mortalidad se denomina. Ese periodo de cambio se le llama crecimiento poblacional. Crecimiento. Tenemos ahí. Componentes que intervienen en el crecimiento de la población. ¿De qué variables son los que intervienen en que cambien el crecimiento de la población? La D. Nacimiento de todas maneras. Nacimiento sí, pero también de los que mueren, claro. Pero también lo que varían también el crecimiento de la población es la parte de los que van y los que ingresan. O sea, la parte migratoria. Entonces sería aquí la clave de dedito. La salida e ingreso por un tiempo prolongado de habitantes de un país que residen se denomina. ¿Cómo se denomina eso? Migración, inmigración, migración, éxodo. ¿Cómo se llama? Migración. Migración. Muy bien. Porque habla de la salida e ingreso. Todo eso es la migración. Aquí vamos a relacionar. Relacionamos. Pero estamos con la hora ya. La clave de la 8 es, en la relación debe ser de la clave A. En la 9 la clave A también. En la pregunta 10 la clave BB. En la pregunta 11 en la clave A. En la clave de la número 12, clave BB. En la 13, clave dedito. La número 14 son los censos y la clave 15 es la clave A. ¿Listo, chicas y chicos? Espero que la clase haya sido de su agrado y que hayan podido aprender y conocer unos datos más de la cultura y de la geografía mundial. Entonces nos vemos a la próxima semana. Hasta luego. Profesor. Ya no hay clases. Ya no despedimos.